tardes. Como toco la guitarra desde los 8 años, lo normal cuando eres pequeño es que te fijes en tus héroes. Los niños que querían ser futbolistas soñaban con los penaltis de Maradona, de Zidane, de Ronaldinho. Los que querían ser científicos flipaban con Einstein, los pintores tal vez con Van Gogh, Velázquez o Murillo. Y yo, cuando era niña, me fijaba en los héroes de la guitarra. Paco de Lucía, Andrés Segovia, Jobim, Steve Vai, Narciso Yepes. Pero como es normal, como una intuición que llevamos por dentro, nos sale buscar gente que se parezca a nosotros. Yo era una niña y me salía natural fijarme en las figuras femeninas de la guitarra. Pero lo más parecido que yo encontraba en aquella época de los 2000 era esto. Avril Lavigne me marcó también, por supuesto. Pero todo eso eran guitarras eléctricas y yo estaba tocando la guitarra española, además de que solían ser más cantantes que guitarristas. Mis referentes entonces fueron mis profesoras, pero como no había mujeres en el podio de los guitarristas más famosos, empecé a preguntar y a tirar del hilo hacia atrás para saber si al menos había figuras históricas. Esto se sale del temario. Rara vez se mencionaban guitarristas y mucho menos mujeres. Me ponía a buscar en internet y al siguiente día he encontrado en internet pinturas que aparecen mujeres tocando la guitarra. No, son muy pocos cuadros, las mujeres no tocaban la guitarra. Pues yo diría que sí. No eran buenas y por eso no han quedado para la historia. ¿Y quién decide quién es mejor y quién debe quedar para la historia? Esto se sale del temario. Fin de la discusión. Yo decía, no sé por qué, pero esto me huele a chamusquina. Como todo en esta vida, que tú no lo sepas no significa que algo no haya existido. Leyendo mucho, investigando, llegué hasta la Grecia antigua, siglos antes de Cristo. Hay mucho escrito sobre las mujeres y sus cuerpos redondeados, que se asociaban socialmente a los instrumentos de cuerda pulsada de donde proviene la guitarra. Esas cuerdas se hacían con tripas de animales, como os cuento en este vídeo. Y por eso se consideraba que estaban más próximas a la naturaleza, a lo que podías tocar y palpar. En cambio, creían que los instrumentos de viento se asociaban más con lo espiritual, por ese aire que no podías ni tocar, ni ver, ni encerrar. Y por eso se asociaban al hombre, porque el hombre era libre. Las creencias de la época. Este pensamiento se fue arrastrando hasta más allá de la Edad Media y llegaron a comparar la caja de resonancia de la guitarra con el cuerpo de la mujer, defendiendo que como se parecían, solo un hombre podía tocar la guitarra. Esto incluso llegaron a decir los guitarristas súper famosos del siglo XX y XXI. Era una especie de superstición absurda. Pero vamos, que en la época medieval también decían que las abejas eran pájaros, que los castores eran peces o que las lechugas tenían unos espíritus malignos. Así que mucho fundamento no tenían. Gracias a textos históricos y a pinturas que conservamos desde hace muchísimos años, sabemos que las mujeres han tocado la guitarra desde que el mundo es mundo. Una matización, por favor. En la Edad Media no existía la guitarra. Bueno, pero antes de que existiera la guitarra había instrumentos antecesores, que es como su abuela, la vihuela o su abuelo, el laúd. En el colegio, cuando damos estas épocas, nos hablan de los juglares, pero nunca de las juglaresas. La Graciosa, nativa de Valencia, sirvió en la corte de Francia en 1409 como juglaresa de la reina, y al rey Fernando de Aragón también. María Pérez la Barteira fue otra juglaresa de la que os hablo en este vídeo. También las llamaban soldadeiras porque recibían un sueldo, un dinero por trabajar, y eso era muy raro en una mujer y en aquellos tiempos. Pero esto no significa que no existieran, y las que existieron fueron muy famosas. Pero claro, en aquella época se las consideraba mujeres de mala vida, ya sabéis a qué me refiero. Aunque esto no tenía por qué ser así, trabajaban como artistas, pero la sociedad siempre lo vio mal. ¿Por qué? Pues porque las mujeres, al tener el don reproductivo, la capacidad para crear vida, se las obligaba a casarse, a tener hijos y a permanecer en casa cuidándolos. Un trato injusto para aquellas que no deseaban este tipo de vida. Por esto también se ocultó el nombre de las mujeres, porque no estaba bien visto y no querían dar ejemplo de lo que no se debía hacer, poniéndolas a ellas como heroínas del cuento. Y por eso también no las tenemos en los libros de historia, porque su lugar estaba relegado a la función doméstica. Y por desgracia muchos siguen pensando eso a día de hoy.
Sabemos que en el reino omeya de Damasco se fomentaba la poesía en salones literarios, en los que se reunían grandes artistas, entre ellos las quillán, esclavas que conseguían su libertad gracias a sus talentos artísticos. Muchas de ellas, al conseguir su libertad, creaban sus propias escuelas musicales, sus propias orquestas de mujeres. Los tratados musicales de la época hablan mucho y muy bien de estas artistas e influyeron mucho en la composición en al-Ándalus y en las famosas cantigas medievales, como os hablo en este vídeo. Esas quillán, juglaresas y trovadoras trabajaban para muchos reyes, reinas, emperadores y picaron el gusanillo de la curiosidad de estos aristócratas. Formaron una tradición que siguieron las señoras de las clases altas españolas, como las infantas de Habsburgo, que acabaron siendo esposas de Luis XIII y Luis XIV de Francia, las princesas y reinas de las dinastías de los Saboya, los Estuardos, los Borbones, desde 1600 a 1800. España fue poniendo de moda su instrumento por el mundo y las cortes de otros países contrataban a guitarristas españoles como profesores y artistas para su reino. En el siglo XV, Luis de Briceño, que tocaba la guitarra de 5 cuerdas, puso de moda la guitarra en Francia, porque trabajaba allí para la corte, y en París publicó su libro para aprender a tocar la guitarra a la española. Todo el mundo quería tocar como los guitarristas españoles. También había guitarristas de otras nacionalidades, como Francesco Corbetta, un guitarrista italiano que en el siglo XVII trabajó para la corte de Francia, pero también para la de Inglaterra, teniendo como alumnas a las princesas Ana de Gran Bretaña y María, las Estuardo, ambas descritas como virtuosas guitarristas. También le dio clases a Carlos II y a su hermano, el duque de York, entre muchos otros aristócratas. Y numerosos cuadros retratan a las mujeres de alta nobleza tocando la guitarra española. En este vídeo solo os hablo de una parte del capítulo 2, las mujeres guitarristas, de mi libro, pero en él también incluyo 7 capítulos donde os hablo de muchos otros temas de la guitarra. Ya lo tenéis en muchísimos países, desde México, Estados Unidos, China, Japón, por toda Europa, y estoy muy feliz de que os esté gustando. Así que seguimos con el vídeo. Los bodegones eran como los selfies en los stories de ahora. Se hacían parronear, para presumir de toda la riqueza que cada uno tenía. En aquellos tiempos mostraban comida que no cualquiera podía comprar. La fruta era exótica y cara. Los ricos así presumían en los bodegones de sus bienes más preciados. Y en los retratos hacían lo mismo. Por eso pintaban a las mujeres con sus guitarras, porque esos eran sus tesoros más queridos. Durante el periodo napoleónico, en el siglo XIX, los hombres estaban tan ocupados con la política y la guerra, temas que no permitían a las mujeres, que andaban siempre fuera de casa en reuniones y viajes. Pero sus mujeres de repente se vieron con mucho tiempo libre y mucho dinero que gastar. Así que empezaron a ser alumnas, maestras, directoras artísticas, mecenas, compositoras, intérpretes, siempre poniendo como protagonista a la guitarra, su instrumento favorito. Y esto generó la guitaromanía, el fanatismo por la guitarra, que ahora tenía 6 cuerdas. La propia Josefina Bonaparte, esposa de Napoleón, y su hija Hortensia, futura reina de Holanda, eran guitarristas. También María Clotilde de Francia, reina de Cerdeña. Esto también animó a muchos de sus maridos a tocar la guitarra. Hay artistas que pintaron batallas campales entre los guitarristas que tocaban con uñas y los que defendían tocar sin uñas. Sí que se lo tomaban a pecho, desde luego. En el siglo XIX, la reina Isabel II condecoró con muchos premios a sus guitarristas favoritos. A Antonio Cano Curriela, que la reina lo llamaba para dar conciertos en el Palacio Real de Madrid, y luego lo puso además de profesor del infante Sebastián de Borbón. A Trinitario Huerta, que le dio la Cruz de Caballero de la Orden de Carlos III, a Juan Parga, guitarrista de cámara en Sevilla y maestro de las infantas Isabel, Paz y Pilar, las hijas de la reina Isabel II. A Julián Arcas, nombrado maestro honorario del Conservatorio de Madrid y caballero de la Real Orden de Carlos III. El rey Alfonso XII también era guitarrista, amante de la guitarra flamenca. Contrataba a Juan Breva, que se acompañaba a sí mismo con la guitarra. Pero no solo por Juan Breva estaba enamorado de la guitarra, sino por una cantante lírica, Elena Sanz, que también cantaba flamenco y que cuentan que era su amante. Beatriz Isabel, la princesa de Borbón, dicen que era guitarrista clásica pero también flamenca y que componía sus propias obras. En muchas veladas sorprendía a sus asistentes con su hermana Cristina al piano y la prensa de la época cuenta que tocaban exquisitamente. Matilde Cuervas, una de las mejores guitarristas de su época, flamenca y también conocía el clásico, era la mujer de Emilio Pujol, otro gran guitarrista clásico. No solo fue una gran concertista, sino también una gran maestra. Y además tuvo a muchas aristócratas entre sus alumnas, como María Luisa de Borbón o la condesa Potocka. Como la mayoría que tocaba la guitarra eran mujeres, los constructores de guitarra adaptaron la fisionomía y el cuerpo de la guitarra al ideal femenino de la época, es decir, al canon de belleza que se esperaba de una mujer, que no siempre tenía por qué cumplirse, pero bueno, esperaban que fueran delicadas y pequeñitas, y por eso la guitarra encogió de tamaño y se puso un poco más curva,
achicaron el mástil, posteriormente la fueron ampliando hasta la guitarra moderna de hoy en día. Tocar la guitarra se convirtió en un requisito de valor para contraer matrimonio en el siglo XVIII. Las hijas de la casa leen perfectamente el castellano y mascan el francés. Ellas prefieren de memoria todas cuantas comedias se han inventado. Todas tocan la guitarra, el salterio, el clavicordio. Pero claro, una cosa era tocar la guitarra como pasatiempo o en una cena entre amigos esporádica y otra cosa era trabajar como guitarrista. Eso estaba mal visto, como contaba Adela Cubas, una de las mejores guitarristas flamencas de su tiempo. Mi familia era pobre y el único instrumento que tuve a mi alcance fue la guitarra, pero tuve que aprenderla a escondites. Mi familia no consintió en dejarme seguir mi vocación hasta que la necesidad la obligó a ello. Y yo tuve que trabajar para mantenerla. Además, por no cumplir con los cánones de belleza establecidos, Adela Cubas fue considerada fea y los empresarios de los espectáculos artísticos la rechazaban. Ella misma contó: el empresario me encontró tan horrible que me dijo que me contrataría si pudiera salir al escenario de espaldas y tuvo que salir en varias ocasiones a tocar de espaldas al público. Aún así, el público constantemente le gritaba fea, se puso como de moda, era una gracia contra ella. Esto también lo sufrieron otras artistas como Gabrielita, la niña del garrotín. La crítica escribió: premio en el concurso de feas, aunque no baila mal. Una vez más, un alarde de mala educación. Aún así, gracias a Dios, estamos viviendo una época en la que cada vez avanzamos más en cuanto a la visibilidad de la mujer en la guitarra. Grandes guitarristas en el siglo XX como América Martínez. He tenido la suerte de que ella era la maestra de todos mis maestros. Ella fue la primera catedrática de guitarra en los conservatorios de Andalucía y la segunda catedrática de España después del gran Regino Sainz de la Maza, cuando entró por primera vez oficialmente la guitarra en los conservatorios de España. Y eso es maravilloso porque a las niñas, como yo lo fui una vez, les da esperanza. Y sobre todo referentes en los que mirarse. Y bueno, cuéntame en comentarios qué te ha parecido esta apasionante historia. Encontrarás mucha más profundización en mi libro Guitarra Flamenca y Guitarra Clásica, dos mundos diferentes, porque como os digo, este vídeo solo es una parte del capítulo 2, las mujeres guitarristas, pero contiene más capítulos en los que os hablo de muchos otros temas de la guitarra, entrevistas a grandes guitarristas y además contiene un código QR que lo hace interactivo. A la par que vas leyendo cada capítulo, te voy poniendo ejemplos de música, vídeos, arte y mucho más. Podéis encontrarlo en mi web, paolahermosin.com/libro, con envíos internacionales disponibles. Y si te ha gustado, ya sabes, puedes suscribirte, dar me gusta y puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.